Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde desentrañamos los secretos, los chismes jugosos y los momentos más candentes de nuestras parejas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a hablar de la tensión pública, de los momentos imperdibles que nos dejaron con la boca abierta, y de todos los detalles que quizás se te escaparon. Si eres nuevo por aquí y te gustan estos temas, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan pasión, éxito y también, inevitablemente, drama. Su relación, desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam, fue un torbellino de emociones que nos mantuvo pegados a la pantalla, tanto dentro como fuera de ella. Al principio negaban rotundamente cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Pero vamos a ser sinceros, la química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la manera en que se complementaban, todo gritaba a un romance en ciernes. Y claro, los paparazzi, siempre atentos, no tardaron en captar esos momentos que confirmaban lo que todos sospechábamos: Hande y Kerem estaban enamorados. Pero analicemos este inicio con más profundidad. La negación inicial, tan común en el mundo del espectáculo, forma parte de una estrategia para proteger la intimidad, para construir la narrativa a su propio ritmo. Sin embargo, cuando la química es tan palpable, la negación se convierte en un juego al gato y al ratón con los medios y los fans. La insistencia en la amistad, aunque quizás genuina al principio, era vista con escepticismo. Después de todo, el lenguaje corporal no miente y las cámaras capturaban cada intercambio, cada roce, cada mirada cargada de significado. Y en Sen Kalkam, la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat se traspasaba a la realidad, confundiendo la línea entre ficción y realidad. Era la chispa perfecta para encender la hoguera del romance. El anuncio oficial de su relación fue como un terremoto en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales explotaron, los fans estaban eufóricos, y las revistas del corazón no dejaban de publicar portadas con la feliz pareja. Durante un tiempo, todo parecía un cuento de hadas. Viajes románticos, muestras de cariño públicas, mensajes llenos de amor. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y la adoración de millones. Nos hacían creer en el amor verdadero, en esos finales felices que tanto nos gustan. Este anuncio significó la explosión controlada de una bomba. El hype generado fue inmenso. Se convirtieron en embajadores de marcas, protagonizaron portadas de revistas en todo el mundo, y su relación se convirtió en un ejemplo de couple goals para millones de seguidores. Cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. Su influencia era innegable y las marcas se peleaban por tenerlos como imagen. Era el momento cumbre de su relación, el punto álgido de la fama y el reconocimiento. Vacaciones en Maldivas, cenas románticas en París, paseos en yate por el Bósforo, su vida parecía sacada de una revista de lujo. Los fans creaban hashtags, editaban vídeos, y seguían cada paso de la pareja con devoción. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no duran para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis, de discusiones, de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos. Al principio intentaban desmentirlos publicando fotos felices en sus redes sociales, pero la verdad es que la tensión era palpable. Los gestos de cariño se volvieron menos frecuentes, las sonrisas parecían forzadas, y las apariciones públicas juntos se espaciaron cada vez más. La maquinaria de los rumores se puso en marcha. Fuentes anónimas, amigos cercanos y allegados comenzaron a filtrar información sobre supuestas discusiones, celos profesionales y desacuerdos sobre el futuro de la relación. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de felicidad, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans defendían a capa y espada a su ídolo, mientras que otros analizaban cada microexpresión en busca de señales de problemas. Las publicaciones conjuntas se hicieron menos frecuentes, y las individuales mostraban un distanciamiento evidente. Las sonrisas se volvieron más tímidas, las miradas menos intensas. Era el principio del fin. Y luego llegó el bombazo: Hande y Kerem habían roto. La noticia corrió como la pólvora, dejando a sus fans devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido separarse?
Las razones, como suele suceder en estos casos, son complejas y probablemente solo ellos las conocen por completo. Pero basándonos en lo que se ha publicado y comentado, podemos hacernos una idea. El anuncio oficial de la ruptura fue un golpe duro para los fans. La desilusión era palpable en las redes sociales. Se especuló sobre las causas, se buscaron culpables y se crearon bandos. La noticia impactó no solo a sus seguidores, sino también a la industria del entretenimiento turco, que había visto en ellos un ejemplo de éxito y popularidad. Las revistas del corazón volvieron a llenarse de portadas, esta vez con titulares sobre la ruptura y posibles nuevos romances. Uno de los factores que pudo influir fue la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público con cada movimiento analizado y juzgado puede ser agotador. Además, sus apretadas agendas profesionales, con proyectos diferentes que les obligaban a viajar y pasar tiempo separados, seguramente también afectaron la relación. Y por supuesto, no podemos descartar las diferencias personales, los desacuerdos y las incompatibilidades que a veces surgen en cualquier pareja. Profundicemos en estos factores. La presión mediática es un monstruo que devora la intimidad y la espontaneidad. Cada salida, cada comida, cada compra se convierte en noticia. Los paparazzi persiguen a las celebridades día y noche, buscando la foto que confirme un rumor o que genere un nuevo escándalo. Esta constante vigilancia puede generar estrés, ansiedad y paranoia, afectando la relación de pareja. Las agendas profesionales, por su parte, imponen un ritmo de vida frenético con rodajes interminables, viajes constantes y compromisos promocionales. El tiempo para estar juntos es limitado, y la comunicación puede verse afectada. Las diferencias personales, finalmente, son inherentes a cualquier relación. Todos tenemos nuestras manías, nuestros gustos y nuestras opiniones. Cuando estas diferencias son irreconciliables, la relación puede deteriorarse hasta romperse. Pero más allá de las razones, lo que nos interesa hoy es esa tensión pública que se hizo evidente en los meses previos a la ruptura. Y aquí es donde entran esos momentos imperdibles que mencioné al principio. ¿Recuerdan aquella alfombra roja en la que Hande y Kerem apenas se dirigieron la palabra? ¿O aquella entrevista en la que, al ser preguntados por su relación, respondieron con evasivas y miradas incómodas? ¿Y qué me dicen de esos rumores de celos y discusiones en el set de grabación? Desmenucemos esos momentos clave. La alfombra roja silenciosa fue una clara señal de que algo no andaba bien. La distancia física entre ambos, la falta de contacto visual y la ausencia de sonrisas cómplices revelaban una tensión palpable. Las entrevistas evasivas, por su parte, eran una forma de evitar el tema, de no confirmar ni desmentir los rumores. Las respuestas cortas, las miradas al suelo y los cambios de tema eran evidentes señales de incomodidad. Y los rumores de celos y discusiones en el set de grabación eran la confirmación de que la convivencia era difícil y que los problemas se estaban manifestando en el ámbito profesional. Se decía que Hande estaba celosa de la creciente popularidad de Kerem, y que él no soportaba la atención mediática que ella recibía. Estos son solo algunos ejemplos de esa tensión que se respiraba en el ambiente y que, lamentablemente, presagiaba el final de su romance. Pero a pesar de la ruptura, la historia de Hande y Kerem sigue siendo fascinante. Porque más allá del drama y la tensión, hubo momentos de amor verdadero, de complicidad y de felicidad que quedarán grabados en nuestra memoria. Estos momentos de felicidad, aunque eclipsados por la ruptura, son los que realmente importan. Las risas compartidas, los abrazos sinceros, los viajes inolvidables, esos recuerdos son imborrables y forman parte de la historia de Hande y Kerem. A pesar del final, la historia de amor entre Eda y Serkan trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad, aunque efímera. Y es que, admitámoslo, nos encanta seguir la vida de estas estrellas. Nos identificamos con sus alegrías y sus tristezas, y nos sentimos parte de sus historias. Y la historia de Hande y Kerem, con sus altibajos, sus momentos de gloria y sus decepciones, es una historia que nos ha mantenido enganchados desde el principio. La fascinación por las celebridades es un fenómeno psicológico complejo. Nos atrae su belleza, su talento y su éxito. Nos identificamos con sus historias porque vemos reflejados en ellos nuestros propios sueños y aspiraciones. Su vida pública se convierte en un escaparate donde proyectamos nuestras emociones y fantasías. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo perfecto de cómo la vida real puede imitar a la ficción, y de cómo las relaciones públicas pueden convertirse en un espectáculo. Ahora bien, ¿qué les depara el futuro a Hande y Kerem? Esa es la pregunta del millón.
Por ahora ambos están enfocados en sus carreras y parecen estar disfrutando de su soltería. Hande ha estado involucrada en proyectos ambiciosos que han sido bien recibidos por la crítica y el público. Kerem, por su parte, ha estado explorando nuevas facetas de su carrera y sigue cosechando éxitos. El futuro es incierto, pero ambos tienen un futuro brillante por delante. Hande se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, y su talento la ha llevado a protagonizar proyectos de gran envergadura. Kerem, por su parte, ha demostrado ser un actor versátil y carismático, y su carrera está en ascenso. Ambos tienen el potencial de conquistar nuevos mercados y de seguir sorprendiendo al público con su trabajo. Pero, como dice el dicho, nunca digas nunca. Quién sabe si en el futuro sus caminos volverán a cruzarse y si, quizás, el amor renacerá de las cenizas. Por ahora, solo podemos especular y esperar a ver qué nos depara el destino. La posibilidad de una reconciliación siempre está presente en la mente de los fans. La historia del espectáculo está llena de parejas que se separaron y volvieron a estar juntas. El tiempo cura las heridas y las segundas oportunidades son posibles. Sin embargo, solo el tiempo dirá si Hande y Kerem están destinados a reencontrarse. Y hablando de especulaciones, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. El debate está abierto. Las opiniones son diversas y apasionadas. Algunos creen que el amor verdadero siempre encuentra un camino, mientras que otros piensan que las heridas son demasiado profundas para sanar. La verdad es que solo Hande y Kerem conocen la verdadera historia, y solo ellos pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su relación. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que nos cautivó desde el principio, pero que también nos dejó con el corazón roto. Una historia llena de pasión, éxito y también, inevitablemente, drama y tensión pública. Una historia que, sin duda, seguirá dando que hablar en el futuro. La historia de Hande y Kerem es un reflejo de la vida misma, con sus alegrías, sus tristezas y sus momentos de incertidumbre. Su relación nos enseñó que el amor puede ser hermoso y doloroso al mismo tiempo, y que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Pero a pesar de todo, su historia seguirá inspirando a muchos a creer en el amor y a luchar por sus sueños. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la vida amorosa de Hande y Kerem. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo chisme jugoso del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.